Hola, ¿qué tal? Un nuevo episodio del podcast Rurbanidad, en este caso con un invitado estrictamente ad hoc, Lalo Creus, matancero de La Ferrere, ex piquetero, ex concejal, ex candidato a intendente, muy comprometido con Matanza, con el conurbano, con la cuestión central de la Argentina, el conurbano bonaerense y con la bioeconomía. Bienvenido, Lalo. Muchas gracias, Mariano. Gracias a Agustín y al equipo. Felicitaciones por esta iniciativa. Bueno, hemos charlado ya con Vilella, con Bizán, con gente que nos ha hablado de frutilla, con gente que nos ha hablado de vitivinicultura. En este caso nos vamos a concentrar un poco en este territorio, la quinta provincia argentina, Matanza, un municipio que tiene más de 2 millones de habitantes y en el cual vos has desarrollado toda tu carrera política, social. ¿Qué podés decirnos de Matanza? Arrancanos para decirnos algunas palabras. Todos conocemos Matanza, pero en fin, ¿cómo la ve Lalo Creus a la Matanza? Sí, claramente, ¿no? Sobre todo porque en estas horas, por ejemplo, Matanza ha vuelto a trascender con 2 chicas que habían desaparecido, aparecieron muertas por un sicariato narco. Así que Matanza es noticia y simboliza para mucha gente todo lo que puede estar mal, ¿no? Y yo lo que veo es que Matanza puede ser la llave para destrabar la caja de Pandora, ¿no? Para destrabar este conurbano construido sobre el atraso y la dependencia. Creo que Matanza tiene, a diferencia de todos los municipios del conurbano, características que le dan una ventaja a la hora de pensar una estrategia de libertad, de desarrollo, de progreso integral para este territorio. Matanza es el único municipio que tiene los 3 cordones del conurbano, que se extiende a lo largo de los 3 cordones del conurbano. No hay otro municipio que tenga esa característica. Y eso permite que Matanza sea vecino del conglomerado de la capital, con su característica tan urbana y tan poblada, pero también vecino de los municipios bonaerenses, que tienen ya su propia característica, y también vecino del interior de la provincia de Buenos Aires. O sea, Matanza puede ser un gran puente entre lo urbano y lo rural. Puede ser para invadir con caos, con miseria, con dependencia, con planes sociales, con atraso, con falopa, o puede ser para generar una alianza estratégica de desarrollo que no solo a Matanza, sino a todo el conurbano le dé por fin una propuesta alternativa real. En las recorridas bioeconómicas que hacíamos por Matanza, donde yo personalmente inicié mi carrera como agrónomo, luchando por el mercado central y haciendo horticultura hacia el sur, en Mariano Acosta, en fin, no exactamente Matanza, sino ahí en la frontera entre Merlo, Marcos Paz y Matanza. Y en las recorridas entonces decía Juan Basso, que no integra este grupo, el nuestro de matanceros, pero sí otro periurbano, el del Delta, nos usaba la palabra paradoja, porque él, que ha sido publicista, decía que para los publicistas la paradoja es un recurso muy útil. Y hablaba de la paradoja porque, como vos decís, Matanza aparece en los medios esta semana a través de la violencia narco, pero también a través de unas declaraciones del dueño de Manaos, que explica cómo una empresa matancera salida de una sodería compite con la Coca-Cola. Y también Galperín, hoy creo en el diario, rivalizando con Moyano, la empresa más grande de la Argentina, mucho más grande que YPF, está radicada en Matanza, en el mercado central. Contanos un poco de esta paradoja, miseria y grandeza de Matanza. Sí, yo creo que no solo Matanza, ¿no? Pero Matanza es como dijimos, es el botón de muestra más llamativo. Pero vos sabés que mientras vos decías las zonas que recorrías, Mariano, yo, y en pos de señalar esta misma paradoja, yo te voy a decir, por ejemplo, vos habrás recorrido Marcos Paz, zonas de fuerte producción frutihortícola, y en muchos de esos terrenos, hoy, por ejemplo, se instalaron penitenciarías o cárceles federales, ¿no? O sea, es como
los símbolos de todo lo contrario. Tenemos a los monos, por ejemplo, detenidos que manejaron y manejan parte del crimen de Rosario Santa Fe en la cárcel federal de Marcos Paz, ¿no? Y hoy en muchas de esas quintas se desarrollaron countries, barrios privados, y hoy se sabe que en esos barrios privados se están instalando los familiares de los monos, en el conurbano. Entonces, se convive las patriadas de gente que no baja los brazos, que sigue haciendo esta Argentina pujante y superviviente, como decías vos, el ejemplo de Manaos, gente que hace innovación, gente que hace desarrollos biotecnológicos, gente que sigue haciendo agricultura como se hacía hace 40, 50 años, pero no baja los brazos. Bueno, todo eso convive con la pobreza y la miseria y todo este desorden. Pero ese desorden, ese caos, yo creo que es el resultado de una planificación. Fíjate que es contradictoria. Me parece que al conurbano llegaron estas capas de migrantes que buscaron oportunidades cuando Argentina se industrializaba en estos parques industriales bonaerenses. Llegaron aquellos migrantes europeos, sobre todo, cuando querían estar cerca de la capital con algún desarrollo y eran las quintas. Y todas esas capas después de descendientes de migrantes que cuando las crisis no permitían el desarrollo local, venían de los pueblos rurales a ver qué pasaba acá. Todo eso hoy ya tiene descendencias, 2, 3, 4 descendientes, generaciones descendientes, y todo eso se amontonó acá, y fue un gran negocio para los tipos que quisieron construir poder usando la necesidad de la gente, contrario a lo que mandaría el sentido común, ¿no? Porque si vos quisieras ser candidato a intendente, estarías pensando lo mejor que le puedo dar a la gente, cuál sería el mejor servicio, las mejores propuestas, así me votan. Y entonces ganaría, supuestamente, en una contienda electoral el que más soluciones le da a la gente. Acá es al revés, se ha construido un sistema político, un gran mecanismo que involucra actores institucionales de la policía, de la justicia y de otros estamentos públicos, y que tiene en la cabeza a un señor varón que arma una estructura política de dependencia con dominio territorial muy fuerte y que administra todo ese caos. En la dependencia de que no te doy la habilitación y te tengo siempre como si fuera una gauchada mía, que vos estés con tu empresa o tu comercio. La dependencia de que vas a tener un plan social, no te voy a dar laburo, pero vas a tener un plan social si venís a las marchas conmigo. La dependencia de que tu templo o tu iglesia se puede mantener si te llevas bien conmigo y me ayudas a calmar a los fieles, porque yo voy a estar repartiendo algunos subsidios. La dependencia de que tus clubes de fútbol pueden llegar a tener algún apoyo si vos colaborás conmigo, y todo eso ha construido en el conurbano estas señales que como resultado no es otra cosa que atraso, caos, dolor, porque antes el negocio era intermediar en los planes, intermediar en el asistencialismo. Hoy el negocio es intermediar en los desarrollos inmobiliarios, entonces los loteos truchos que se afanan la tierra y que estafan a gente vendiéndole algo de lo que nunca va a ser dueño y metiéndolo en una trampa que siempre va a necesitar algún favor municipal para tener los derechos básicos, termina siendo una caja económica para sostener a esos mismos punteros que después te van a garantizar la campaña, te van a garantizar que nadie penetre ese territorio o se van a afanar los votos. Entonces, si eso pasa con la tierra, también pasa con la droga, con la prostitución, y entonces lo que antes era una intermediación con los recursos de los públicos, hoy es una intermediación y un gerenciamiento de todo lo ilegal. Y cada vez... Perdón. Quisiera volver a la paradoja un poco, con pedido de disculpas por mi autorreferencia. Yo voy 3 veces por semana a La Matanza a las 4 de la mañana al Mercado Central y me encuentro allí con una de las locomotoras de una actividad económica. No es la más importante de la Argentina, pero es relevante por el empleo que genera, que es la frutihorticultura. Y allí en Virrey del Pino lo tenemos a Marcelo Avelina, que, en fin, si bien la horticultura del conurbano ha desaparecido, como bien vos decís, o se ha reducido en Marcos Paz, en Merlo, en Matanza, dando lugar a cárceles, a barrios privados y otras hierbas,
La empresa más importante de cuarta gama, que es una de las tecnologías más interesantes de innovación en la frutihorticultura, está radicada en Virrey del Pino. Es la compañía procesadora de vegetales de Marcelo Avelina, que bien conocemos contigo, porque la usamos de búnker no para cocinar droga, sino de búnker para pensar bioeconomía. Y como lo tenemos Agustín callado, pero le voy a dar un pase ahora, quisiera hacer dos referencias paradójicas. Un francés, Laferrere, y otro, creo que también era inmigrante europeo, Luro, concibieron para Catán una Jerusalén. Ellos trabajaron en la idea de una Catán esplendorosa. De hecho, todavía ahí cuando uno va por Ruta 3 y cruza el 29, donde es el shopping, ve un castillito que no sé de quién era, pero evidentemente ahí había algún señor con ínfulas de aristócrata que hizo un castillo sobre la Ruta 3. Y Laferrere era francés o hijo de franceses, escritor, poeta. Y también está Lesafre ahí en Virrey del Pino, que es hay dos empresas grandísimas de levadura en el mundo, están en Argentina, una de ellas está en Virrey del Pino, el Lesafre. Y un ingeniero agrónomo argentino, el Lesafre, desarrolló una línea de biofertilizantes a partir de los mostos de la levadura. Entonces quisiera darle la palabra a Agustín porque él es joven, es francés, franco-argentino, en fin, si bien es hijo de madre argentina, nació en Francia y elige venir a la Argentina no en el tiempo de Laferrere, sino en el tiempo actual y ha hecho su incursión en Matanza. ¿Qué ves vos, Agustín, como joven, de las paradojas de esta matanza, que tiene esta tragedia social y política y este clientelismo y esta sumisión al varón que denuncia Lalo y al mismo tiempo una pujanza argentina que parece que una y otra vez la intentan apagar, pero es inapagable? ¿Qué pensás vos? Bueno, Roger Canning también es francés, ahí está en La Matanza. Y la verdad es un poco el motivo, o sea, lo que siempre me gustó de la Argentina, que no lograba bien definir, y que es lo que me hizo volver, es esa, como decir, la paradoja de el caos, la falta de institucionalidad, que si bien genera muchísimos problemas, a mí en todo caso, y siento que a mucha gente también, genera alguna sensación de libertad y de esperanza también, porque ves que las cosas andan mal y hay camino por delante y hay cosas para hacer. Y en fin, ese desorden a mí de alguna manera me atrae, pero reconozco que, en fin, para un país y para la gente que que quizás lo padece, no es algo muy positivo. ¿Lo asociarías con la palabra oportunidades? Ese caos al mismo tiempo que tiene costos inmensos para mayorías probablemente también genera oportunidades. ¿Podríamos decirlo como esa paradoja, esa matriz FODA? Sí, coincido, sí. Lalo, volvamos a esto de las oportunidades. Participamos contigo el año pasado de la campaña electoral, eras candidato a intendente, te proponías derrotar a este modelo de clientelismo, de caudillerismo, de opresión de Añares. Y nosotros trabajamos contigo esencialmente en la idea de la bioeconomía matancera, que probablemente para algún oyente desprevenido dice, ¿qué tiene que ver la bioeconomía con la matanza? ¿Querés conversar con nosotros un poquito de ese asunto? ¿Qué te inspiró a vos? ¿Qué hicimos juntos? ¿Qué queda por hacer? ¿En qué fuimos exitosos y en qué tenemos todo por delante? Sí, por supuesto. Yo creo que muy bien lo dice Agustín, y no quiero generar conflictos europeos, pero acá también tenemos a la Mercedes-Benz, ¿no? Que no es francesa, pero fue pionera en ver la oportunidad acá. Y es otro símbolo muy grande y también tiene mucho marketing de esta paradoja. Pero yo creo que las oportunidades se dan en dos planos, ¿no? El año pasado yo me jugué el todo por el todo, tomé todos los riesgos, todos los costos de enfrentar esta realidad y a quienes la administran, porque hay una oportunidad de que se termine, como se terminó a nivel nacional, se termine la utilización de este caos, la utilización política, la reproducción política de este sufrimiento. La gente está harta de esto. Las víctimas quieren
liberarse de esto. Eso en sí mismo es una oportunidad. Después hay que aprovecharla, y aprovecharla implica tener las capacidades que el año pasado no se lograron. Entre otras cosas, la unidad, ¿no? Tener una fuerza unida y organizada con un proyecto unido y planificado, no en pos de salvataje personales ni carreras políticas individuales, sino en pos de aprovechar estas y darle a la gente un proyecto de largo plazo. Entonces, en la política hay una oportunidad, y el desarrollo económico, productivo, que para mí es la esencia de la libertad, o sea, que la gente tenga la oportunidad de ganarse la vida con su propio esfuerzo, hay una oportunidad mayor. Pero hay que hacer un zoom. Yo aprendí a hacer ese zoom, entre otros, como lo digo siempre, gracias a gente como vos, Mariano, que me llevaste a ver lugares y a mirar más allá del quilombo en el que yo estoy metido todo el tiempo. Aprendí a hacer un zoom que hace que cuando vos estás todo el tiempo, la cámara está mirando todo el tiempo los barrios, lo urbano, los techos de las casas. Cuando vos mirás un poquito de más arriba, ves que alrededor de La Matanza, lo primero que vi, que La Matanza tenía miles de hectáreas rurales. Vos sabés que en La Matanza, la propia gente de La Matanza no lo sabe. No sabe que están los Avelina con sus proyectos de quinta generación, que están un montón de tipos que todavía siguen resistiendo como patriotas y que hacen kiwi, Damonte, que hacen Antunes, hoja. Pires, son un montón. El día que entrábamos y vi por primera vez la planta de acopio que hay en el corazón de Virrey del Pino, yo pensé que estaba en Rosario. Si te despiertan justo en la puerta de ese lugar, pensás que viajaste 3, 4 o 5 horas. Entonces, la gente, yo hice zoom y vi que tenemos en La Matanza, además de villas, asentamientos, falopa y delincuentes gobernando todo ese caos, tenemos miles de hectáreas rurales muy productivas, con mucho potencial productivo. Después hice un zoom más grande, miré de más arriba. Hoy, por suerte, el Google, esto del Maps, estas cosas tecnológicas te permiten hacerlo en segundos. Y cuando vos mirás de un poquito más arriba, ves que alrededor de toda la mancha urbana del conurbano, desde Campana hasta La Plata, alrededor de todo este caos del conurbano, de este nudo, hay un mar verde, hay un océano verde, ¿no? Y a lo largo de todo ese océano hay una ruta, como una especie de columna vertebral, que es la ruta 6. Y entonces te das cuenta que si dejas de mirar para la capital, te das vuelta, y lo que vos ves como el fondo, en realidad lo ves como un portal, como un puente, como una entrada, tenés la llave para destrabar, para desatar este nudo, que es el desarrollo, una planificación, un plan estratégico. Y aprendí que Argentina tiene en eso una gran ventaja, que son sus capacidades adquiridas, que son sus generaciones de jóvenes comprometidos como Agustín e incluso gente mayor que él, que entendieron que el desarrollo agroindustrial, biotecnológico y todo el potencial que tiene el campo. Y lo último que aprendí es que eso no es algo lejano de La Matanza. Eso hay que meter a La Matanza y al conurbano adentro de la zona núcleo de la provincia de Buenos Aires, aprovechar que tenemos Ezeiza, aprovechar que está el aeropuerto aquel de Moreno, que podría ser un gran aeropuerto de carga, aprovechar que tenemos esta conectividad de rutas, autopistas y ferrocarriles, incluso los cursos hídricos como el río Matanza. Eso ya lo aprendí, es un capital. Creo que todos nosotros en eso crecimos. Ahora, el desafío es cómo hacemos para aprovechar esa oportunidad, igual que tengo este desafío enorme de cómo aprovechar la oportunidad del hartazgo de la gente para un cambio político, ¿no? Y está relacionado porque hay mucha gente y no necesita que cambie el intendente para jugársela en un proyecto de innovación, no sé, así sea desde la mosca soldado hasta empezar a producir biocombustible en algún lado del tercer cordón periurbano, lo que sea. No necesita que cambie el intendente necesariamente, pero para que el conurbano se nutra de ese potencial sí hay que lograr esos cambios políticos. Son dos vías de una misma ruta que tienen que ir en paralelo, pero que de alguna manera
para que cada una de las dos se desarrolle, tiene que irle bien a las dos. De lo contrario, mucho de esto sigue siendo una patriada, de gente que, al igual que aquel, que como puede, con caminos intransitables y lleno de tipos que cada vez que está sacando una producción lo afanan en la puerta de la tranquera, en calles oscuras, que las lámparas las tienen que comprar los mismos vecinos, abandonado total, sigue tratando de hacer una producción de cerdo en algún lado, un gallinero o algo, ese está solito, está haciendo una patriada. Bueno, pueden venir nuevos patriotas, jóvenes como Agustín, y hacer las futuras Les Affré, pero el problema es que siguen siendo patriadas. Necesitamos un cambio político que acompañe a eso con una planificación que lo facilite y no que lo sabotee. Mencionaste a la mosca soldado y le vamos a hacer un pase a Agustín, que se está justamente haciendo patria con la mosca soldado, pero quisiera advertir lo siguiente, porque cuando vos propones derrotar a Espinosa y alguien puede considerarlo un poco utópico o ingenuo, yo creo que no tiene nada de quimera, sino de total realismo, porque en el municipio de al lado, cuando Valenzuela derrotó a Curto, era algo impensable. A mí me tocó ser fiscal en esa elección en Fuerte Apache, y cuando se empezaron a abrir los sobres y Valenzuela derrotaba a Curto, todo el mundo se frotaba los ojos. Decían, no puede ser, imposible, una dinastía de Añares. Y lo mismo ocurrió en Entre Ríos con los Cresto, Bordet, Busti, Uribarri, y en Chaco con Capitanich. De modo tal que puede ser, es decir, ¿qué es lo que hace que en un municipio termine una dinastía de pronto y en el municipio de al lado no? Seguramente alguna insuficiencia de la propuesta. Vos hablabas de la unidad. Ya vamos a hablar un poquito de eso. ¿Y dónde estuvo tal vez la falta que impidió aprovechar el impulso de cambio del país para cambiar la Matanza? Porque si se cambia políticamente la Matanza, se cambia políticamente la provincia de Buenos Aires, y el cambio en el país sería mucho más sustentable que aquellos bandazos que estamos viendo. Quisiera no monopolizar y darle un poquito de nuevo la palabra a Agustín. Mencionaste Mosca Soldado y ahí hay un ejemplo de conurbano, residuos, reciclado, economía circular. Contá un poquito la anécdota, Agustín. ¿Cómo fue que nuestro grupo que estaba estudiando la espinaca en Virrey del Pino terminó induciéndote a profundizar la mosca soldado? Y contá un poquito qué es la mosca soldado, porque muchos oyentes no lo deben saber. Dale, y solo un mini comentario a lo anterior. Me pregunto ahora qué pasará con la boleta única, ¿no? Será probablemente positivo justamente para intentar derrotar estos feudos municipales que no se dan más. Muy buena reflexión. Pero bueno, sí, lo de la mosca soldado, en fin, como hablamos con vos, Mariano, a veces es algo que me genera dudas, pero sin dudas, como hizo Les Affré, es interesante evaluar qué podemos hacer con los residuos, a ver si le podemos agregar valor y si tienen alguna ventaja ambiental. Así que bueno, la mosca soldado en particular es una de las posibles herramientas que se pueden usar. Es una mosca poco conocida bueno, cuyas larvas son muy voraces y se alimentan de casi cualquier materia orgánica. Entonces la perspectiva es darle de comer algún residuo que es muy difícil de valorizar y transformarlo en proteína y grasa animal. Pero bueno, sí, como te decía, como en fin, hablábamos fuera de este podcast, mucha gente depende de darle algún residuo que ya es valorizado, pero como entra en el marco de economía circular y de recuperación de algún residuo, se lo considera virtuoso cuando no lo es necesariamente, pero bueno, hay que encontrarle la vuelta. Quisiera comentar con los oyentes cómo fue que nuestro chat llamado Rurbatech, y que discute esencialmente la cuestión de la bioeconomía en Matanza y aledaños, Merlo, Marcos Paz, resulta ser que yo paso mis fines de semana en Rafael Castillo y voy a leer el diario Acatán, porque en derredor de Castillo no hay ninguna café o estación de servicio que tenga el diario. Entonces los domingos me levanto temprano y me voy de Castillo a Acatán. A la vera de la ruta, que nunca me acuerdo, ahora Lalo me va a ayudar a recordar si es la 1001 o 1003, que es la que separa Merlo de Matanzas, la frontera entre ambos municipios, y es donde vive Lalo, en barrio Salamanca.
veía los costados de la ruta en la banquina lleno de basura y colegí que eran los carritos de los recicladores que iban en dirección a la ferrería a entregar lo valioso, el bronce, el cobre, el PEP, etcétera, y tiraban ahí lo que no servía. Y de esa observación, de esa fotito que compartí en el chat, se generó todo un debate en derredor de la economía circular que ya nos había planteado Hugo Miniño en la Quinta de Avelina, y en fin, cómo hoy las redes sociales, planteaba Lalo, la virtud del Google, el Zoom, que cualquier ciudadano en el teléfono, si quiere salirse del microscopio y mirar con un macroscopio, puede hacerlo. Bueno, surgió ahí el tema de Mosca Soldado. Y vuelvo a Lalo. Nosotros compartimos con Lalo el viaje en tren de Catán a 20 de junio, cuando se reinauguró el ramal. Ese ramal estuvo 30 años abandonado y a diferencia de todos los otros ramales en donde se afanaron todos los rieles, los durmientes, un grupo de patriotas, ferroviarios, justicialistas, sindicalistas, liderados por Pacheco, mantuvo ese terraplén y hoy el tren está llegando a Navarro, a Tomás Jofré, en fin, una historia patriótica de gente que de pronto no milita exactamente en nuestro mismo grupo de pensamiento político, pero realmente ama su trabajo, a su territorio, a su país. Entonces decía, compartimos con Lalo ese viaje, era impresionante, la gente agitando banderitas, ahora nos vas a contar, esa señora en silla de rueda con un ramo de flores, parecía estar viendo los viajes proselitistas de Perón y Evita. Yo me puse a llorar. Yo vi durante 30 años ese tren abandonado y hoy corre hasta Navarro. Y Lalo, el tema de la autopista Perón. Nosotros trabajamos en ese proyecto en el inicio, en la gestación con Duhalde, y luego contigo, junto a Esteban Bullrich y junto a Enrique Seminario, Fernando Vilella, Pedro Viñó, en la idea de un cinturón verde ultraproductivo, tema que lo tenemos escrito. Me gustaría, yo creo que tenemos que ir cerrando, me gustaría que hagas el cierre vos. ¿Cómo podría ser una matanza que se parezca a California, que se parezca a Corea, que se parezca a Westland North, las 15.000 hectáreas de invernáculos de valor de 1,5 millones cada uno por hectárea, que están entre Ámsterdam y Rotterdam, en el lugar más importante del mundo? Hacenos una visión utópica, futurista, no utópica en el sentido de inalcanzable, sino utópica en el sentido de horizonte. ¿Hacia dónde debiéramos ir? Bueno, yo creo modestamente que la forma de asegurar un futuro distinto es partir de un realismo del presente lo más crudo y concreto posible. Entonces, si hoy quisiéramos hacer un desarrollo de una Mosca Soldado, cualquier proyecto productivo, innovador o no, en La Matanza, casi te aseguro 99% lo haríamos en la ilegalidad porque la municipalidad no te da la habilitación ni los permisos para desarrollar tu actividad. Entonces, así de concreto es el desafío y el sabotaje que vos podés tener en el conurbano cuando prefieren multiplicar la dependencia que generar la libertad del desarrollo integral. Entonces, tiene que haber un cambio político. Y ahí hay que ser claro, la oportunidad está. Para que se aproveche esa oportunidad, tiene que no haber errores no forzados de quienes quieren que este cambio se realice. Valenzuela tuvo la oportunidad de ir con una lista unificada y derrotó a un tipo que gobernaba con este aparato hacía 32 años. En La Matanza el año pasado nos dividieron en 4. Entonces se salvó Espinosa y eso salvó a Kicillof, el gobernador actual. Eso no tiene que volver a pasar. Ahora, bien, ganar la elección, ¿gobernar para qué? ¿Para qué querés el poder? Bueno, el poder tiene que ser para darle todo el apoyo, todo lo que necesite quien quiera desarrollar su plena actividad y traer a este territorio las capacidades para aprovechar sus potencialidades, que son este desarrollo ferroviario que contabas vos, la oportunidad de conexión. La Ruta 3 es una autopista, y la autopista Perón, que contabas vos, la cercanía con la Ruta 6, que puede unir los dos puertos de la provincia de Buenos Aires, la cercanía con el aeropuerto de Seiza, las casi 1.200.000 hectáreas rurales que hay alrededor del urbano entre Campana y La Plata,
hay un montón de elementos que hacen factible que el conurbano se pueda liberar a partir de la bioeconomía. Me parece a mí que estamos en el camino, me parece que ya tenemos un norte, pero también me parece que hay que entender, para que no pase con proyectos ciudadanos, con organizaciones autoconvocadas como estas, que por suerte hay muchas, de gente que se reúne a pensar cómo puede aportar desde su lugar profesional o ciudadano, que no le pase lo mismo a estos proyectos ciudadanos que le pasa a la política, que el cortoplacismo, que la ansiedad, que las individualidades terminan saboteando un proyecto y un proceso que necesita más madurez, necesita más largo plazo, ¿no? La política está hoy en un desafío, vuelve para atrás y de vuelta empieza a pelearse por cargos y por cosas que no tienen nada que ver con la gente, o profundiza en el conurbano lo que empezó a pasar a nivel nacional. Un terremoto que se lleve puesto las estructuras corporativas oscuras. Bueno, es el desafío que vamos a empezar a ver en el conurbano. Yo creo que la boleta única de papel es como una gran herramienta como una masa, le da un mazazo a un bodoque que es oscuro, que es el de los aparatos partidarios y de los aparatos que los intendentes administran en el conurbano, que se favorecen con esa lista única que es como un tren fantasma. Me parece que estamos en un momento histórico, me parece que tenemos mucho por delante y sobre todo el desafío es comunicar esto. No hemos podido comunicar esto masivamente. Esta visión que hemos intercambiado acá y esto que militan y promueven ustedes todavía sigue siendo de minorías iluminadas o entendidas. Me parece que es un gran desafío comunicarle al vecino bonaerense que ahí al lado hay un océano en el que nosotros podríamos vernos beneficiados, ¿no? Y que la política que quiere cambiar esta realidad se la apropie, porque también falta eso, digamos. Nosotros tenemos a buenos dirigentes que están comprometidos con derrotar este caos, pero todavía no vieron lo que está pasando en el tercer cordón del conurbano o la bioeconomía como la vemos nosotros. Se aproxima, a mí me gustan las efemérides, estamos a mediados de septiembre y dentro de 30 días, 15 de octubre, se cumplen los 40 años de la apertura del mercado central. Casi tan importante como lo habrá sido la Mercedes-Benz en la década del 50 o Galperín en el presente, también en Matanza. Alfonsín prometió que con la democracia se iba a comer, curar y educar. Lo de la democracia lo cumplió. Dice Malamud que si el peronismo prometió la justicia social, no la cumplió, pero Alfonsín la democracia logró instalarla como algo a lo que los argentinos no vamos a renunciar. Ni siquiera en medio de la tragedia social y de la pobreza, a nadie se le ocurre, como sí en Estados Unidos y Brasil, que esto se puede resolver con un manotazo de autoritarismo. Ahora bien, lo que no nos dejó Alfonsín es un desarrollo económico, no nos dejaron estos 40 años de democracia, es el desarrollo económico con el que soñábamos en el 84. Como yo estuve allí y como sigo vivo, creo que en los próximos 40 años lo vamos a lograr. Seguimos militando políticamente contigo, Lalo, eso cuando llega el momento de los debates eleccionarios, y haciendo frutihorticultura todos y cada uno de los días desde nuestro puesto de trinchera. Nos dijo Bizán cuando recorrimos con él y contigo Matanza en ese diagnóstico bioeconómico que la bioeconomía se construye de abajo para arriba. En eso estamos. Gracias, Lalo, por acompañarnos. Gracias, Agustín, por hacer posible este podcast, porque yo soy un poco adulto ya, estoy en la tercera edad. De no haber contado con el oxígeno que me inyectó Agustín, seguramente no se me hubiera ocurrido hacer un podcast. Gracias a ustedes, chicos. Hasta pronto, hasta siempre. Gracias.